Combinación sin repetición. Técnica combinatoria. Conjunto dado de elementos finitos. El estudio de las diferentes maneras en que se puede arreglar los elementos, siguiendo reglas establecidas en lo que se le conoce como combinatoria. Sin repetición. Son conjuntos que se pueden formar con n elementos seleccionados de x en x. Cada conjunto se debe diferenciar del anterior en al menos uno de sus elementos. El orden no importa y esto no se puede repetir. Sirve la combinatoria sin repetición, es el uso común en la estadística y matemática. Está ajustada en muchas situaciones de la vida real y su aplicación es bastante sencilla. ¿Cómo se utiliza? Las combinaciones sin repetición de n elementos tomados de R en R son los diferentes grupos de R, elementos que se pueden formar a partir de estos n de elementos, de modo que dos grupos se diferencian solamente si tienen elementos distintos, es decir, no importa el orden, se representan por CNR. Fórmula. Se realiza un juego de lotería que consiste en seleccionar a 6 números de 50 donde solo hay una combinación correcta. ¿Cuántas apuestas diferentes se pueden hacer si no se pueden repetir los números? La fórmula que se necesita para el siguiente ejercicio es combinación de m de n es igual a n factorial entre m factorial por n menos m factorial. Si llevamos la fórmula al ejemplo, podemos darnos cuenta que m es igual a 6 y n es igual a 50. Ahora se sustituye la fórmula de la siguiente manera. Combinación de 6 de 50 es igual a 51 factorial entre 6 factorial entre 44 factorial. Ahora pondremos 6 de combinación de 6 igual a 50 es igual por 49 por 48 por 47 por 46 por 45 por 44 por 4 sobre por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y 44 factorial. Y los 44 se cancelan. Ahora tendremos que hacer una operación en la calculadora que nos da 11.441.304.000 entre 720. El resultado es 15.890.700. Yo voy a dar el concepto de combinaciones con reemplazo o también combinaciones con repetición. Las combinaciones con repetición de m elementos tomados de n en n, como vemos aquí, entre paréntesis m y n, son los distintos grupos formados por n elementos, de manera que no entran todos los elementos, sí se repiten los elementos y no importa el orden. El número de combinaciones con repetición se denotará por CR, N y M. Consiste en determinar el valor de CR, N y M, el cual podemos calcular la siguiente fórmula. Y bueno,
esta es la fórmula. Y el número CRNM también se representa así, entre paréntesis m más n menos 1 abajo n. Cuando esa notación se utiliza, el número se llama coeficiente binominal. Ahora daré un ejemplo. Y en una bodega hay 5 tipos diferentes de botellas. La pregunta sería, ¿de cuántas formas se pueden elegir 4 botellas? No entran todos los elementos, solo elige 4. No importa el orden, da igual que elija 2 botellas de anís y 2 de ron, que 2 de ron y 2 de anís. Si se repiten los elementos, puede elegir más de una botella del mismo tipo. Ok, entonces vamos a poner CR 4, que son las 4 botellas, y 5, que son los 5 tipos. Entre paréntesis vamos a poner 5 más 4 menos 1, como lo dice aquí en la fórmula. Abajo vas a poner 4, porque es el valor de n. Y después vas a poner entre paréntesis 5 más 4 menos 1 con un signo de exclamación. Y entre 4 otro signo de exclamación, entre paréntesis 5 menos 1. Entonces, eso lo vas a hacer en tu calculadora. Y pues 5 más 4 son 9, menos 1, 8. Y de igual manera acá pones 4 y 5 menos 1, pues 4. Igual con sus respectivos signos. Y para que te dé el resultado de 70 debes de poner igual, lo mismo, en tu calculadora científica. Y bueno, eso sería todo. Permutaciones sin reemplazo o repetición. Son los distintos grupos de elementos distintos que se pueden obtener a partir de no repetir ningún elemento variado, únicamente el orden de colocación de los elementos. Es decir, que este tipo de permutaciones solamente tiene 2 reglas que se pueden hacer. Y en esta se tiene que no puede ser repetidos como lo dice, que no se pueden repetir, pero no importa el orden. Y la fórmula es esta, que es Pn es igual a n de signo de exclamación, como se lo había dicho a mi compañera en la explicación anterior. Dice, ¿cuántas combinaciones de letras distintas de 5 letras se pueden construir con las letras de la palabra clave? Bueno, aquí es un ejemplo claro que en esta se puede utilizar una permutación sin reemplazo o sin repetición. Esta es la palabra que se menciona, clave. Y lo que yo hice es que puse los números de palabras de 5 letras y desglosé la fórmula, que P5 es igual a 5 incógnita o interrogativa. Y lo que hice fue 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y de ahí pues lo hice en 1 por 1 y puse que 5 por 4 es igual a 20. De 20 por 3 son 60. 60 por 2 son 120 y de 120 es igual a 120. Entonces la respuesta sería que serían 120 tipos de palabras que se podría formar con la palabra clave sin repetición y sin importar el orden que haya. Les explicaré qué son las permutaciones con reemplazo o repetición. Y bueno, estas se utilizan para sacar las posibles permutaciones que hay en unos conjuntos o en n cosas. Su fórmula es a más b más c igual a m por n es igual a m, o permutaciones a, b, c, n. Este símbolo de exclamación significa función factorial, lo que quiere decir que el número que tú tengas lo tienes que multiplicar por los inferiores, por decirlo así. Por ejemplo, el 4 lo tienes que multiplicar por el 3, por el 2 y por el 1. Y bueno, el ejemplo que yo les doy es, ¿de cuántas maneras pueden colocarse en línea 9 bolas, de las que 4 son blancas, 3 amarillas y 2 azules? Bueno, en este ejercicio nosotros disponemos de 9 bolas y tenemos que formar grupos de 9 bolas. Y bueno, como les dije en la fórmula, P es permutaciones, tenemos 4 blancas, 3 amarillas y 2 azules.
y en total de bolas nosotros tenemos 9. Y ponemos 9 función factorial por 3, por 4, por 3 y por 2 con sus respectivas funciones factoriales. Y como es una función factorial, recuerden que el 9 lo tenemos que multiplicar por los más bajos. Aquí este 4 se cancela porque en ambos está. El 6 lo podemos cancelar porque 3 por 2 da 6. Y bueno, esto se resuelve así. 9 por 8 son 72, por 7 son 505 y 505 por 5 nos da 2520. Y abajo 1 por 2 pues nos da 2. Y si esto lo dividimos nos salen 1260 maneras en las que nosotros podemos colocar las 9 bolas en una línea. Y eso es todo. La función factorial. La función factorial se representa con un signo de exclamación detrás de un número. En este caso tenemos en color verde. Esta exclamación que tenemos aquí en color verde quiere decir que hay que multiplicar todos los números enteros positivos que hay entre el número y el número 1 hasta el número 6 que tenemos aquí. En este caso tenemos este ejemplo. 6 factorial quiere decir que vamos a multiplicar el 1 del 1 positivo hasta el 6 que tenemos como límite. En este ejemplo nos da un resultado de 720 y en este otro tenemos igual que 4 factorial, tenemos como límite el 4 siendo números enteros positivos, como tenemos de límite al 4 como se los dije, y nos da un resultado de 24. Esto nos ayuda a posibles combinaciones y problemas de permutaciones por el cual podemos hacer esta operación fácilmente y sencilla. En nuestra calculadora lo podemos encontrar con este símbolo de n o una x y esto automáticamente nos podrá ayudar a sacar combinaciones de fácil ayuda como se los dije.